Bienvenidos al canal de Comunidad Familias Púrpuras. Muy buenos días a todos. El día de hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Epilepsia o Purple Day, así que les hemos preparado un video para que tengamos una idea de qué es lo que se celebra, por qué se celebra y cómo empezó todo este movimiento mundial de la concientización sobre la patología llamada epilepsia. Esperamos que les guste. Marzo, en el Día Mundial de la Concientización sobre la Epilepsia, la Comunidad Familias Púrpura y Fundación Somos Fénix presenta una reseña del origen de esta celebración en el marco de la Semana Púrpura 2021. Fue creada en el año 2008 por la canadiense Casey DeMegan, que era paciente con epilepsia. Posteriormente fue formalizada por la Asociación de Epilepsia de Nueva Escocia, Canadá, y por la Fundación Anita Kaufman. I started Purple Day to raise awareness for people with epilepsy and to let them know that they aren't alone. At Purple Day, we want to educate people about what to do and what not to do when they see someone having any type of seizure, because there are a lot of seizure types and they all need to be recognized. Cassidy Megan. Cada 26 de marzo se desarrollan actividades para concientizar e informar a la población en general sobre la situación y necesidades de las personas con epilepsia. La epilepsia es un conjunto de trastornos neurológicos caracterizados por diferentes tipos de crisis convulsivas que padecen cerca de 70 millones de personas en todo el mundo. Casey escogió el color púrpura como emblema de esta celebración. Ella lo relaciona con la soledad, la frustración y el aislamiento, que son situaciones que frecuentemente experimentan las personas con epilepsia y sus cuidadores. Hoy en día se conmemora alrededor del mundo y se anima a las personas en general a usar prendas púrpura. Nuestro fin es visibilizar y generar conciencia. Lo importante de este día también es compartir información sobre la epilepsia y luchar juntos contra los estigmas y prejuicios que día a día generan más dificultades y evitan que las personas que tienen esta condición médica y sus familias tengan una vida típica. Acompáñanos hoy desde el lugar en que te encuentres con una prenda de color púrpura. Sigue nuestras redes sociales. Y no te pierdas las conferencias que hemos preparado para esta semana. Bien, después de este preámbulo acerca de lo que significa el Día Púrpura, damos inicio a nuestras charlas del día de hoy. Hoy estaremos hablando sobre un enfoque clínico de los síndromes epilépticos West, síndrome de Lennox-Gastaut y Dravet, con el doctor Richard Londoño, neuropediatra. Es hablar de los síndromes epilépticos. Digamos que los tres se caracterizan por ser generalmente epilepsias de difícil manejo, donde los enfoques clínicos a veces son un poquito difíciles. Eso cambia pues entre paciente y paciente y de acuerdo pues a la variabilidad clínica de todo esto. Entonces pues la idea es tratar de despejar. Básicamente para hablar de UES tenemos que hablar del tipo común, ¿sí? de convulsiones que se dan en este síndrome, que básicamente tiene una semiología especial o una forma de convulsiones especiales donde todos ustedes de pronto han escuchado y son los famosos espasmos infantiles, ¿sí? Es importante conocer que los espasmos infantiles son un fenómeno, son un trastorno epiléptico y que son específicos de la edad infantil, de los primeros años, de la primera infancia, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes sepan, porque a veces los pacientes llegan un poquito confundidos, ¿sí? No es lo mismo un espasmo infantil que un espasmo epiléptico, ¿sí? No son términos que se puedan intercambiar para referirse a lo mismo. Cuando nosotros hablamos de espasmos infantiles, son los que nos referimos a los que dan en el síndrome de West, ¿sí? A los que dan en la primera infancia, y los espasmos epilépticos los dejamos para referirnos a este tipo de epilepsias, pero en unas edades o en otros grupos etarios. ¿Listo? Entonces, definiendo y aclarando, precisando ese concepto,
Tenemos que esta es una de las patologías de mucho más difícil manejo, o de las refractarias, como lo conocemos comúnmente, descrito por West en el 41, con una incidencia en los países de altos ingresos, miren, de 1,6 a 4 por 5 por cada 10.000 nacidos vivos. Digamos, en los diferentes estudios que se han hecho no se han puesto de acuerdo. Algunos dicen que da por igual, tanto en niñas como en niños. Algunos otros estudios hablan que es más en niños que en niñas, pero digamos, todavía es controversial. Y la incidencia máxima de aparición, es decir, la edad donde más se presenta este tipo de espasmos infantiles o el síndrome de West, que vamos a ver cuál es la triada que lo nomina, aparece casi que en un 50 a un 70% entre los 3 y los 7 meses de edad, muy temprano, miren, el primer año de vida, ¿listo? Y está compuesto básicamente por tres cosas. Uno, los espasmos infantiles. Otro, la detención o el retraso en el desarrollo psicomotor, que puede ser leve, moderado o severo, ¿sí? Y otro, un patrón característico cuando uno manda el electroencefalograma, que es un ritmo caótico, ¿sí? Que se denomina ixarritmia. Si tenemos estos tres componentes, estamos frente a un paciente con síndrome de West, ¿sí? Miren en la gráfica que tienen ustedes allí en esa diapositiva a la derecha, nos muestra en un estudio entre el 60 y el 80 que ellos quisieron básicamente definir o mirar los espasmos infantiles versus la edad de presentación. Entonces miren cómo los primeros 6 meses de vida son en las barras que están en azul, son las que tienen un mayor número de pacientes. Y digamos que si esto lo asociamos a la dificultad a veces en el diagnóstico, porque los espasmos pueden ser tan sutiles como solamente producir espasmos a nivel muscular del grupo muscular abdominal. Entonces, esto para, digamos, un ojo así sea entrenado es muy difícil de percibir. Entonces, si nosotros hiciéramos telemetrías más temprano frente a las sospechas con estos pacientes, probablemente esas barras en azul se irían mucho más a la izquierda, ¿sí? Ya con el pasar del primer año, miren cómo la incidencia baja ostensiblemente y casi que a los 18 años, a los 18 meses, perdón, es casi que imperceptible o muy difícilmente la presentación de estos espasmos infantiles. Entonces, como les decía anteriormente, pueden existir varios patrones clínicos, algunas variantes en las manifestaciones clínicas, lo cual hace que su presentación a veces no sea tan detectada precozmente, ¿sí? Entonces, pueden ser vistos como una hiperirritabilidad del paciente, como unas respuestas de sobresalto exageradas, ¿sí? Como que los pacientes tuvieran algún cólico del lactante, o bueno, infinidad de otras situaciones que más adelante vamos a ver como diagnósticos diferenciales de los espasmos. ¿Qué pueden comprometer o qué grupos de músculos pueden comprometer los espasmos? ¿Sí? Los músculos del cuello, los músculos del tronco, de las piernas, de las extremidades inferiores, ¿sí? Del abdomen. Algunos suelen ser simétricos, es decir, dar en ambas manos o en ambos pies, ¿sí? O pueden ser asimétricos, dar solo en un solo lado del cuerpo y pueden ser sincrónicos o asincrónicos. Típicamente o clínicamente ocurren dos fases dentro de la convulsión, plenamente hablando de los espasmos, ¿sí? Que básicamente va a ser una corta, de una fase tónica muy corta, muy leve, y finalmente ya viene una fase tónica mucho más prolongada, que es por lo cual se caracteriza, digamos, los espasmos infantiles. Pueden haber flexores, es decir, cuando el paciente gira o manda su cabeza hacia la parte de adelante, como si quisiera tocarse el mentón con el pecho, ¿sí? O las piernas quisieran llevarse a ponerse encima del abdomen, esto es una flexión. Y casi que son los que se presentan en mayor frecuencia, casi que en un 30-34%, y están los extensores que serían pues los movimientos opuestos, casi que en un 20%, o se pueden presentar de las dos maneras, ¿sí? Tanto flexores como extensores, conocidos pues en nosotros como mixtos. Pueden ser tan sutiles como un sutil movimiento de cabeza, como hacer un sí leve, ¿sí? O solamente manifestarse por un solo grupo de músculos, que puede ser el abdomen. He aquí pues cuando existe una gran dificultad para el diagnóstico
Y por eso generalmente todos estos pacientes ante la sospecha, ante la más mínima sospecha, deberían de ir a una videotelemetría, como lo vamos a ver más adelante dentro de las acciones que se deben de hacer para el diagnóstico electroclínico. Es importante saber que de acuerdo a la posición, ¿sí? O la posición en que se encuentra el cuerpo del paciente o del niño puede afectar el tipo de espasmo y así pues presentarse o verlo de una u otra manera. La desviación de los ojos o los movimientos oculares nistagmoides, o sea, los ojos se hacen como un movimiento de adentro hacia afuera o hacia afuera hacia adentro, pueden ser ambos, aproximadamente en la mitad de los pacientes y están asociados al momento del espasmo. La otra mitad solo va a ser el movimiento y la actividad muscular. Los espasmos asimétricos, o sea, cuando son de un solo lado, es decir, un solo brazo o una sola pierna, a eso se le conoce como asimétrico. Generalmente a esos pacientes probablemente haya que descartarles una causa muy focal del lado, pues, contralateral al espasmo. Según la etiología, se pueden clasificar en dos grandes grupos, ¿sí? Los que son sintomáticos o los criptogénicos. ¿Cuándo yo puedo llamar a un síndrome de West sintomático? Es decir, cuando yo tengo una etiología identificada, ¿sí? Cuando lo tengo asociado a un retraso significativo del desarrollo, ¿sí? O un niño que venía normal y en el momento de los espasmos inicia con un retroceso, ¿sí? Y lo otro que finalmente esta causa sintomática generalmente está asociada a muchas malformaciones cerebrales y más o menos la causa va como en un 60 a un 70%. Cuando yo hago neuroimágenes, digamos, de alta complejidad, puedo inclusive llegar hasta encontrar en un 90% de esos pacientes una causa de origen estructural, llámese una malformación o cualquier otra de las causas. Cuando hablo del criptogénico, ¿sí? El criptogénico, entre comillas, lo puse al lado posiblemente sintomático, solo que no hemos encontrado la causa como tal, pero es el niño que va a estar asociado a una etiología que no sabemos cuál es la causa probable, ¿sí? Y el desarrollo puede ser normal, pero el momento del espasmo, pues, inicia con un retroceso. Entonces, ¿qué niños probablemente están asociados a esta etiología criptogénica? Casi que en un 4 a un 4%, a un 40%, como ven, es un rango bastante amplio. ¿Y en quiénes vamos a pensar que nuestros niños tengan un síndrome de West criptogénico? Pues generalmente los que tengan un desarrollo normal antes de la aparición de las convulsiones o de los espasmos simétricos, ¿sí? Que siempre sean solo espasmos y no haya ningún otro tipo de convulsión, ningún otro tipo de semiología, ningún otro tipo de crisis, que el examen sea normal del paciente. Y recientemente el grupo de la ILAE, ¿sí? De la Liga Internacional contra la Epilepsia, propuso un tercer grupo, ¿sí? Un grupo que se llamó idiopático. ¿Quiénes van a incluirse allí? ¿Sí? Veíamos generalmente en la práctica que habían niños que su desarrollo era normal al inicio, ¿sí? Se exploraban y eran niños que no tenían ningún impacto o no tenían ningún impacto en su desarrollo. Les hacía uno la resonancia, la escanografía o la neuroimagen y salía normal, pero en el patrón del electroencefalograma sí se veía el patrón de exarritmia, ¿sí? Pero solamente la exarritmia sin ninguna otra anomalía focal. Entonces, por eso a estos pacientes se les trató de clasificar en un grupo distinto conocido como idiopático. Entonces, finalmente tenemos tres grandes grupos, ¿sí? Es importante también el reconocimiento y la notificación precisa de los espasmos infantiles, ¿sí? Entre más temprano, obviamente mucho mejor, porque esto es una urgencia. La urgencia para estos niños es sacarlos de ese ritmo caótico, de esa ixarritmia. ¿Por qué? Porque entre más persista ese ritmo caótico, entre más persistan los espasmos, esto va a impactar de manera directa sobre el neurodesarrollo a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, para nosotros, esto es una emergencia, ¿sí? El manejo, son manejos agresivos, que ya vamos a mirar con qué vamos a darle manejo, pero es importante que sepan que deben de estar en los controles. Hay mamás que llegan a uno o dos controles y se pierden, vuelven al año, a los 2 años, con niños demasiadamente impactados en su desarrollo, ¿sí? Casi que con síntomas de autismo, con síntomas de retraso global en el desarrollo severos, ¿sí? Porque no estuvieron, digamos, en el momento adecuado
para dar el mejor manejo posible. Entonces, miren cómo es importante que los padres y el personal médico esté atento inclusive a cambios de respiración, ¿sí? Generalmente con los espasmos se producen cambios de respiración. Los niños pueden presentar un llanto o un grito que se produce frecuentemente en el ataque, ¿sí? Esto per se no hace parte de la convulsión, pero sí se presenta después del espasmo como tal, el llanto, los gritos. Entonces los padres dicen, no, es que eso hace parte de la convulsión y no es así, ¿ya? Lo otro importante, la gran mayoría de espasmos se presentan en horas de la mañana, ¿sí? Hay estudios que nos dicen que entre más chiquitos los niños se pueden presentar a más temprana hora en la mañana, tipo 6 a 9 y en niños más grandecitos después de las 9 de la mañana, ¿sí? Esto se describe y uno ve en algunos pacientes este patrón de presentación de las crisis. Lo otro también es que se dan en clústeres o en racimos, ¿sí? Es decir, se dan unos seguidos de otro, se dan unos seguidos de otro y pueden alcanzar inclusive hasta 100, 200 espasmos en ese momento, ¿sí? Son de muy corta duración, más o menos entre 4 y 10 segundos, y hay otro grupo de espasmos que pueden durar un poco más, inclusive minutos. Con mayor frecuencia se ven en el estado de vigilia durante el día, ¿sí? A diferencia que vemos sobre todo los cambios en el trazo o en el electroencefalograma se van a ver es en el sueño pasivo como tal, pero eso pues ya eh, se va a ver es en los estudios posteriormente. La estimulación fótica, es decir, cuando se les pone estimulación con luz, la manipulación, la alimentación y los sonidos fuertes, generalmente no precipitan estos tipos de espasmos infantiles, ¿sí? Como a veces algunos pacientes piensan, sino que los niños pequeños con ruidos fuertes pueden hacer un reflejo que se llama el moro, que es muy similar a los espasmos infantiles. Entonces, eso hay que hacer la salvedad y la diferencia en ese momento. Es importante saber que hay que tener una alto sentido de sospecha diagnóstica, porque lo que se ha visto en los diferentes estudios es que en la gran mayoría cuando se le indagó a los padres por si había visualizado algún tipo de espasmo o sospecha de espasmo infantil, los pacientes subestimaron esto, ¿sí? Casi que 5 a 10 veces, es decir, los pacientes decían que no lo tenían y se iban a hacer los estudios de telemetría y resulta que sí, que hacían muchas veces y entonces esto daba pues una mala percepción y obviamente se iba a hacer un diagnóstico errático y mucho más tardío. Entonces es importante tenerlo en cuenta dentro del enfoque clínico. Siguiendo con las manifestaciones, pues en la mayoría de los pacientes es evidente el retraso del desarrollo neurológico, ¿sí? Y la regresión de las manifestaciones a nivel motriz, a nivel del lenguaje y a nivel cognitivo. También los tipos de convulsiones distintos a los espasmos ocurren en una tercera parte o casi que en la mitad de algunos pacientes con espasmos infantiles, es decir, hacen espasmos más otro tipo de convulsiones que pueden ser, pueden ser brincos, conocidos como mioclonías, ¿sí? Con rigidez en los músculos, conocidas como tónicas, o digamos, la mixtura entre la hipertonía y algunos movimientos conocidos como tónico-clónicas. Entonces, aquí, para que lo sepan, que no solamente son espasmos infantiles. En la mayoría de los pacientes los espasmos desaparecen, ¿sí? Obviamente, con y sin manejo pueden desaparecer entre los 3 y los 4 años. La diferencia está es en qué tantas secuelas me pudo haber dejado a mí el no manejo de esos espasmos infantiles y el no haber manejado rápidamente o sacar al niño rápidamente de ese ritmo caótico neuronal que se ve llamado y conocido como exarritmia. Entonces, eso es lo que yo les hablaba, es una urgencia el manejo de esto. Obviamente hay varios caminos. Después de esta edad, el niño puede cursar o puede empeorarse y pasar a un síndrome mucho más refractario, mucho más grave, ¿sí? Con otra cantidad de crisis adicionales. Puede cambiar a convulsiones focales o finalmente el paciente puede dejar de convulsionar. Estos, digamos, son como los cambios evolutivos que puede tener este paciente. Y es común una discapacidad o un compromiso en el neurodesarrollo o neurológico que va a ser obviamente pues en el tiempo y en la evolutivamente permanente, ¿sí? Uno puede hablar de 3 fases en los niños que tienen síndrome de West. Una primera fase donde van a empezar los espasmos infantiles, donde van a ser muy poco frecuentes, casi que aislados,
van a ser muy leves, muy sutiles, ¿sí? Y donde la caída del desarrollo se va a ir gradualmente, ¿ya? Viene una segunda fase donde ya los espasmos se hacen mucho más severos, mucho más frecuentes, hasta cientos de ellos en 24 horas podrían presentarse, y aquí viene una regresión y una detención abrupta del desarrollo, donde se va a ver mucho más pronunciadamente. Si te gustan nuestras charlas, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones, déjalas en los comentarios y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Así nos ayudas en nuestra labor de informar, educar y capacitar. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.